Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui. Ustedes bien saben que el lema de este año es, vamos, las voy a hacer trabajar, no me dejen sola. Mujeres que inspiran, y tenemos un versículo lema, por eso hoy cantamos mucho sobre la cruz de Cristo. Porque el Señor nos dijo este año, volvé a la cruz de Cristo. Volvé a tu punto de partida. Y el versículo lema se encuentra en Gálatas 2:20 y dice, con Cristo, a ver desde el comienzo. Con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Paramos ahí. Ya no vivo yo. Retén esta frase porque nos va a servir para la lección de hoy que vamos a compartir. El tema es inteligencia espiritual. ¿Sí? Vamos a aprender esto, como me explicó Luli. Y cuando hablamos de inteligencia, si nosotras recurrimos a un diccionario, podemos decir que inteligencia es la capacidad de pensar, de entender, de asimilar, de elaborar información y utilizarla para resolver problemas, ¿sí? Antes se consideraba que la inteligencia era el coeficiente intelectual con el que nacíamos, ¿sí? Pero luego se descubrió, Howard Gardner, lo dije bien, Howard Gardner, descubre acerca de las inteligencias múltiples, que es algo que se puede ir desarrollando, ¿sí? Y de ahí que tenemos la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, que tienen algunos, la inteligencia lógico-matemática, naturalista, corporal, espacial y emocional, como bien nos enseñaba Mónica el mes pasado, que es esa inteligencia que nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y que es esa inteligencia intra e interpersonal. Pero, ustedes saben, no sé si sabían que también se dice que la última que se ha descubierto es la inteligencia espiritual, ¿sí? Lamentablemente, lo que la ciencia y la psicología dice no lo relaciona con lo religioso ni con la fe. Entonces, ¿qué definición nos dan ellos? Que la inteligencia espiritual es aquella con la que nos manejamos y sostenemos los problemas relacionados con el significado de la vida y de los valores. Entonces, la inteligencia intelectual para estos psicólogos es la capacidad de ser flexibles, la capacidad de afrontar problemas y trascender el dolor, trascender el sufrimiento, capacidad de ser inspirado por visión y valores, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora, a mí me apasiona la palabra de Dios. Porque si bien esta inteligencia espiritual de la que te estoy hablando, que se dice que es la última de las que se ha ido descubriendo en el siglo XX, si bien en la palabra de Dios el apóstol Pablo, hace muchos, muchos años atrás, ya habló de inteligencia espiritual. Por eso quiero que miremos juntas el versículo que está en pantalla y te voy a molestar que te pongas de pie para que lo podamos leer juntas y quiero que vayas prestando mucha atención el versículo que tenemos enfrente. Vamos, por lo cual también nosotras, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, pueden sentarse. Fíjate que un motivo de oración de Pablo por la iglesia de Colosas, por los cristianos de Colosas, llamados los colosenses, por eso tiene el nombre la carta, era que ellos puedan activar su inteligencia espiritual. Y él no cesaba de orar por estos cristianos para que ellos puedan descubrir que había una inteligencia espiritual que necesitaban desarrollar en la vida. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra inteligencia allí,
en Colosenses 1:9, esa palabra en el original griego es la palabra sunesis, que significa poner juntos en la mente conocimiento y entendimiento, de tal manera que puedan convivir en nuestro pensamiento primero para luego ponerlo en práctica. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate vos que si nosotras activamos esta inteligencia espiritual, ella nos va a permitir en nuestra vida caminar en victoria, conocer la voluntad de Dios, que es algo que todas anhelamos, y mucho más las jovencitas, que por acá tengo algunas jovencitas que están deseosas de conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para sus vidas. Esta inteligencia nos ayudará a producir frutos en nuestra vida cristiana, porque para eso estamos en esta tierra, para producir y producir frutos. Nos encenderá espiritualmente y nos activará en el servicio. Ahora, yo quiero que miremos esta imagen. ¿Sí? ¿Se ve? Uy. Bien. Espero que esta no sea tu situación. Ahí vemos a una señora que está empujando el auto. Seguramente se le quedó sin combustible, pero vamos a suponer de que la señora no sabía que el auto tiene un motor y que hay que encenderlo para que el motor pueda hacer el trabajo por sí mismo. Entonces, bueno, cargaba toda la familia. Yo le estoy inventando una historia, ¿sí? Pobre señora, no sabemos quién será. Ella cargaba toda su familia, bueno, suban, listo, vamos a la escuela, y se pone a empujar el auto, ¿sí? Suena medio tonto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Muchas veces en nuestra vida espiritual funcionamos así. Tenemos al Espíritu Santo, aquellas que ya somos de Cristo, que es un motor tremendo, lleno de energía, que nos puede llevar y hacer el trabajo, y nosotras queremos hacer nosotras el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotras desarrollemos la velocidad que puede desarrollar un auto de Fórmula 1. Encendé el motor, mi querida hermana. Activa tu inteligencia espiritual. Seguimos. ¿Por qué? Mira, yo quiero que vayas abriendo la Biblia. Y si hay alguna amiga cerca tuyo que no tiene, te puedas acercar, compartirla, ¿sí? Y para mí, cuando hablamos de inteligencia espiritual, no encuentro en la palabra de Dios mejor capítulo de la Biblia que Romanos capítulo 8. Primero, ¿por qué Romanos? ¿Por qué pensé en Romanos para poder desarrollar este tema? Porque Romanos es una carta escrita por Pablo, donde nos deja muchísima enseñanza doctrinal. Quiero decirte algo y desafiarte. Si tenés un año ya de cristiana, ya estás capacitada para estudiar el libro de Romanos. A ver, levante la mano, ¿quién acá tiene menos de un año en el Señor? Bien, bien. Las demás no voy a hacer levantar la mano por deducción y tampoco te voy a hacer levantar la mano si ya leíste el libro de Romanos para que ninguna se sienta avergonzada. Pero si tenés más de un año de cristiana y no leíste la epístola a los Romanos, te estás perdiendo la mitad de tu vida, así te lo digo. Porque es una epístola llena de doctrina, doctrina de pecado, doctrina de la justificación, algo tan necesario que tenemos que saber, doctrina de la santidad, de la soberanía de Dios, del servicio habla también Romanos. Ahora, si me preguntas por qué elegiste el capítulo 8, porque justamente es el capítulo de la Biblia que más enseñanza tiene acerca del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? 19 veces el apóstol Pablo en el capítulo 8 menciona al Espíritu Santo. Por ahí no va a decir Espíritu Santo, pero va a decir Espíritu de vida, Espíritu de adopción, etcétera, etcétera. Ya vamos a leer juntas para que todas puedan entender lo precioso que es este capítulo. Y también es el capítulo de la declaración de libertad del creyente. Por eso cantamos muchas canciones que hablan de la libertad que podemos tener en Cristo. Así que yo te voy a invitar a que podamos leer capítulo 8 de Romanos y como las quiero hacer trabajar,
¿Les parece que leamos un versículo, leo yo, como solemos hacer en la clase bíblica los domingos? Y los versículos pares los leemos todas juntas, ¿sí? ¿Están listas? ¿Lo tienen? Sí. Bueno, no las escucho a todas, ¿sí? Vamos. Nos ponemos los anteojos y comienza así la lectura de Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas juntas. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengo que leer con ustedes porque si no la radio no se va a escuchar y después me van a retar, ¿sí? Bueno, voy con el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y subraya esta frase, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Vamos a saltearnos un poquito, vamos al 22 y vamos a terminar en el 27. Es hasta ahí la enseñanza de la palabra hoy. A ver, en el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El 23 todas. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ahora vamos al 26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y todas juntas el 27, que escudriña los corazones,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bien, muchas gracias. Mira, para nosotras poder activar, o mejor dicho, la mujer inteligente espiritualmente, basado en este capítulo de Romanos 8, te quiero decir que posee 3 cosas. Primero, posee el Espíritu Santo. Segundo, la mujer inteligente espiritualmente posee libertad. Y en tercer lugar, posee control del espíritu. Vamos al primer punto. ¿Por qué digo que la mujer inteligente espiritualmente posee al Espíritu Santo? Porque lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Versículo 1 leímos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí está resaltada la letra. En el versículo 9 también decía esta verdad, porque si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. En el versículo 14 leímos, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y uno más, en el 16, dice, me encanta este versículo, porque el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo me hice unas cuantas preguntas que las quiero compartir con ustedes. En primer lugar, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es un líquido que te llena, no es un fuego que te quema. El Espíritu Santo es Dios. Eso quiero que anotes. Es la misma persona de Dios. Conocemos la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, el Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Me encanta esta doctrina, porque dice que los 3 en la misma esencia son Dios, que se sujetan entre sí. Dios Espíritu Santo se sujeta a Dios Hijo y Dios Hijo se sujeta a Dios Padre, pero ninguno pierde su esencia. Los 3 son Dios, aunque cumplan distintos roles. El Espíritu Santo es Dios, por eso el profeta Ezequiel en el capítulo 36 dice, y les daré de mi espíritu. Dios dice, les daré de mi espíritu. Pero vamos con otra preguntita. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Y ahí, ¿qué te puedo responder? Los hijos de Dios. No quiero desilusionarte en esta tarde, pero no todo ser humano que está en esta tierra es hijo de Dios. No somos todos hijos. Los que tienen al Espíritu Santo, hemos leído, son hijos de Dios. Los demás, ¿qué son? Criaturas. Dios ha creado al ser humano. Y quizás aquí, en este auditorio, en esta tarde, o los que nos escuchan por la radio, también se sorprendan al escuchar que no todos los que estamos aquí son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque la palabra de Dios también en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿escuchaste bien cómo empieza el versículo? Porque sos hija, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. San Juan 7:39 también avala esta verdad y confirma esta verdad, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dijo en el 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Condición número 1, para recibir al Espíritu Santo, tengo que creer en Jesucristo. Ahora, quiero decirte esta verdad. En el versículo 9 y en el versículo 11 de aquí de Romanos 8, hemos visto que la palabra mora se repite 3 veces allí. Fíjate que la palabra morar, en el original, significa oikeos, ¿sí? Y traducida a nuestro idioma, morar es hacer permanente una residencia, ¿sí? Si vos estás viviendo en una casa alquilada, no estás morando. ¿Me entienden? ¿Me siguen el concepto? Porque morar es hacer permanente una residencia. De aquí sale el concepto, mi querida hermana, y anótalo, de que cuando vos recibís a Cristo como Salvador, recibís el Espíritu Santo y la salvación no se pierde.
porque el Espíritu viene a tu vida a ser morada y nunca más se va de tu vida. De ahí que también Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 6, 19, dice que nosotros somos también templo del Espíritu Santo. A partir de que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta más me hago. Entonces, ¿qué debo hacer para recibir al Espíritu Santo? Mira, hay un versículo clave que se encuentra en San Juan 1:12 y que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuál es la condición ahí? Creer en Cristo. Creer que Él ocupó mi lugar en la cruz. Él no fue a morir por los que están en la cárcel. Él fue a morir por cada una de nosotras. Y si yo creo en Cristo sinceramente, de todo corazón, y como dice ahí, más a todos los que le recibieron, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Mira, la primera función o el primer ministerio que el Espíritu Santo produce en un ser humano es convencerte de pecado. Hasta que vos no sientas, comprendas en tu mente que sos pecadora no por lo que haces, sino porque nacemos en la condición de pecadores. Nuestro primer padre Adán pecó en Génesis capítulo 3 y desde allí pasó el pecado a todos los hombres y así la muerte por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Por eso estuve orando mucho por esta tarde, para que el Espíritu Santo pueda convencerte de que sos pecadora y que necesitas creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Que puedas entender en esta tarde que no tenés que hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación y para ganarte el cielo. Solamente depositar tu fe en la cruz de Cristo y creer en Él como tu Salvador. Mira, otra de las funciones que... ahí tenemos las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando uno cree en Jesucristo, dice que te sella. Y ahí también quiero enseñar esto. Se produce el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te introduce en el cuerpo de Cristo. Pero también el Señor les enseñó a sus discípulos allí en el aposento alto, horas antes de ir a la cruz, que el Espíritu, ¿qué iba a ser? Un consolador. Yo me voy a ir. Y ellos sufrían porque decían, Señor, ¿por qué nos vas a abandonar? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Sin vos, Señor, no podremos vivir. Y el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Espíritu Santo. Y Él va a estar a la par tuya, acompañándote permanentemente, todos los días, a cada hora, a cada minuto, porque Él es nuestro consolador. Él nos enseña. Mira todo lo que hace el Espíritu. Él nos recuerda la palabra de Dios. Seguramente te habrá pasado en tu vida cotidiana que quizás estabas frente a una decisión importante de tu vida y estabas quizás entre dos alternativas y decías, ¿y ahora qué escojo? Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Te ponía un versículo de la palabra de Dios. O quizás te encontrabas frente a una tentación, que todas las tenemos a diario, y el Espíritu Santo en ese momento te pone un versículo en tu mente, porque Él está para enseñarnos, para recordarnos, para guiarnos a toda verdad y para glorificar a Jesucristo. Bien, vamos a continuar. ¿Te diste cuenta que qué maravilloso es tener el Espíritu Santo? ¿Te diste cuenta que no podríamos vivir sin el Espíritu Santo? Ahora, una mujer inteligente espiritualmente, entonces, posee al Espíritu. Y también, no quiero dejar de decir esto, disfruta su nueva identidad en Cristo. Porque hemos leído en el versículo 17 que dice, y si hijos, también herederos. Una vez que somos hijas de Dios, pasamos a ser herederas de Dios
Y escucha esto porque la verdad que entender su significado me llenó de emoción, me conmovió. Y coherederas con Cristo. ¿Sabes qué significa ser coheredera con Cristo? Que Cristo no puede recibir su herencia en gloria hasta que nosotras estemos allí con Él. El Señor está en la gloria esperándonos a nosotras para recibir su herencia. Él se pone a nuestra altura y allí nos está esperando. ¿No te conmueve, mi hermana? Soy hija, no solo soy hija, soy heredera de Dios, soy coheredera con Cristo. Pero una mujer inteligente espiritualmente posee libertad. ¿Por qué digo esto? Porque allá en el versículo 1 hemos leído que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y ahí resalté ninguna condenación. En el versículo 2 hemos leído, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mi querida hermana, cuando no soy libre, cuando no entiendo que Jesucristo en la cruz me hizo libre, vivo con temor. Puedo ser salva y puedo seguir teniendo temor en mi vida. Por eso yo quiero que en esta tarde podamos entender que una mujer inteligente espiritualmente disfruta su libertad en Cristo, no vive atada, como Pini nos decía, cuántas cosas que nos quieren atar. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.